Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Dicen las viejas lenguas, aquellas que han oído el lamento del viento sobre las mesas áridas y el murmullo de los ríos secos, que el oeste no es solo un lugar, sino un estado del alma. Es un lienzo inmenso, pintado con los colores de la soledad y la promesa, donde el sol inclemente forja caracteres tan duros como el pedernal, y donde el polvo, ese eterno compañero, cubre las esperanzas y los desengaños por igual. Pero incluso en la vastedad de esa tierra indómita, bajo el ojo omnipresente de un cielo que parecía juzgarlo todo, se tejían historias de una melancolía tan profunda como la sombra de un cactus al atardecer, historias que, sin embargo, lograban encender una chispa de esperanza en los corazones más endurecidos. Una de esas historias es la de Caleb Thorne, un hombre cuyo espíritu parecía haberse fundido con el paisaje desolado que lo rodeaba, hasta que un acto de compasión, tan inesperado como una flor en la roca, lo arrancó de su propio desierto interior. Era el año del Señor de 1880, y el rancho de Caleb, un puñado de viejas maderas y adobe agrietado, que apenas resistía el embate de los elementos en los confines de Nuevo México, era el reflejo de su propia alma. La pérdida de Eleanor, su amada esposa, y de su pequeño hijo, arrebatados por la fiebre de la frontera con una crueldad que solo la naturaleza salvaje podía concebir, había dejado en él un vacío que ni el tiempo ni la inmensidad del desierto podían llenar. Caleb no vivía, simplemente existía. Sus días se extendían monótonos y silentes, marcados por el sol que se alzaba como un juez implacable y se hundía como una promesa rota. Cada amanecer traía consigo el recuerdo punzante de las mañanas en que Eleanor le preparaba el café, con su risa clara como el tintineo de las campanas de una iglesia lejana, y cada atardecer lo sumía en la oscuridad del silencio que solo el viento, al colarse por las rendijas de su cabaña, se atrevía a romper. Su rancho, otrora un bullicioso centro de vida y trabajo, se había convertido en un santuario de la melancolía. Las cercas caídas, el corral vacío salvo por el eco de los pasos de Caleb y el ocasional relincho de su fiel caballo, un tordo viejo y sabio llamado Sombra, testificaban la desolación. Las herramientas, antes brillantes por el uso, ahora estaban cubiertas por una fina capa de polvo, como veladas por el olvido. Caleb se movía con la lentitud de quien carga con un peso invisible, sus hombros anchos caídos, su mirada antes penetrante, ahora velada por una niebla de dolor. Sus manos, curtidas por el trabajo duro, se aferraban a cualquier tarea, por insignificante que fuera, con la desesperación de quien busca un ancla en un mar embravecido. Reparaba una tabla suelta, limpiaba un rifle que nunca disparaba, leía viejas cartas de Eleanor hasta que las palabras se desdibujaban por las lágrimas no derramadas. El sabor de la comida era ceniza en su boca, el agua fresca de la noria, amarga. Incluso el aire, seco y picante con el olor a pino y a tierra caliente, le recordaba la dureza de una vida que había prometido tanto y le había arrebatado más. La soledad no era solo una condición para Caleb, sino una elección.
Había levantado muros invisibles alrededor de su corazón, tan altos y gruesos como las montañas circundantes, para protegerse de más dolor, para no sentir nada más. El desierto, con su indiferencia majestuosa, era su único confidente. Sus noches estaban pobladas de fantasmas. El rostro sonriente de Eleanor, el balbuceo de su hijo, el calor de sus cuerpos junto al fuego. Caleb las afrontaba con una estoica resignación, mientras la luna, una pálida guardiana, trazaba sombras danzarinas en el suelo de su cabaña. Se había convertido en un espectro, un eco de lo que alguna vez fue un hombre lleno de vida y propósitos. La esperanza, esa mariposa esquiva, había abandonado su hogar, dejando atrás solo el capullo seco de la memoria. Muchos le habrían aconsejado marcharse, buscar un nuevo comienzo en tierras lejanas, pero Caleb estaba anclado a ese rancho, a esa tierra que había sido testigo de su felicidad y de su pena más profunda. Era el único lugar donde podía sentir la cercanía de aquellos a quienes había perdido, como si sus espíritus aún vagaran entre los surcos polvorientos y los muros de adobe. Era su refugio y a la vez su prisión, un monumento a su duelo inquebrantable. Fue una noche de tormenta, una de esas raras y violentas explosiones de furia que el desierto, de vez en cuando, desataba sobre la tierra árida, cuando el destino, con su mano caprichosa, decidió sacudir los cimientos de la existencia de Caleb. El viento aullaba como un lobo hambriento, azotando la cabaña con ráfagas de lluvia que golpeaban las ventanas como guijarros. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando por instantes la oscuridad densa, y los truenos retumbaban con la fuerza de cañones lejanos, haciendo vibrar la tierra bajo sus pies. Caleb, envuelto en una manta, observaba el espectáculo desde su porche, con la indiferencia de quien ya no teme a nada. Fue entonces, en medio del estruendo apocalíptico, cuando una silueta emergió de la cortina de agua y relámpagos, seguida de otras. Eran indios, apaches, siluetas orgullosas y erguidas, empapadas hasta los huesos, que se detuvieron ante su puerta, con la dignidad y la desesperación en sus miradas. El corazón de Caleb, que creía muerto, dio un vuelco. La sabiduría popular, alimentada por el miedo y la ignorancia, le habría gritado que cerrara la puerta, que empuñara su rifle. Pero en los ojos del imponente guerrero que se adelantó, Caballo Negro, había algo más que una súplica. Había un reconocimiento de un dolor compartido, una humanidad universal que trascendía las barreras de la raza y el prejuicio. Caballo Negro no pidió, simplemente miró a Caleb, y en 1200, esa mirada, Caleb vio el reflejo de su propia desolación. Vio la pérdida, el cansancio, la necesidad de un refugio seguro, aunque fuera por una noche. Y contra todo lo que le habían enseñado, contra el instinto de autoconservación, contra el miedo ancestral, Caleb Thorne, el hombre solitario y atormentado, abrió la puerta de su hogar. Fue un acto de coraje y de pura compasión. Los apaches entraron en silencio, sus movimientos ágiles y respetuosos, sus ojos oscuros escudriñando el interior de la cabaña, pero sin mostrar hostilidad. El calor de la chimenea los envolvió y el aroma a leña quemada llenó el aire. Compartieron lo poco que tenían, un trozo de carne seca, unas cuantas tortillas, el silencio reconfortante de la compañía. La tensión se disolvió lentamente, reemplazada por una tregua tácita nacida de la necesidad mutua. Fue al amanecer, cuando la tormenta se retiró y el sol comenzó a asomar tímidamente, tiñendo el cielo de un rosa esperanzador, que Caleb descubrió la razón más profunda de su inesperada alianza. Entre el grupo de apaches, acurrucada junto a Caballo Negro, había una niña. Sus ojos grandes y oscuros, llenos de un miedo ancestral y de una tristeza que no correspondía a su corta edad, se clavaron en los de Caleb.
Era Nishoni, una huérfana rescatada de una masacre militar que había borrado de la faz de la tierra a su familia y a su clan. El corazón de Caleb, que había estado congelado por tanto tiempo, se estremeció. En Nishoni vio a su propio hijo, vio la inocencia arrebatada, la vida truncada, y en ese instante supo qué debía hacer. Cuando Caballo Negro, con una reverencia más profunda que cualquier palabra, le confió a Nishoni, Caleb sintió que un hilo invisible, pero inquebrantable, lo unía al destino de la pequeña. La decisión de adoptarla, de protegerla de un mundo cruel que no distinguía entre inocentes y culpables, no fue racional, fue un imperativo del alma. De la misma manera que el desierto, en su inmensidad, podía ocultar un oasis, el corazón de Caleb, en su desolación, había encontrado una nueva razón para latir. Pero este acto de bondad, esta chispa de humanidad, no pasó desapercibido. La noticia de que Caleb Thorne había dado refugio a apaches y, peor aún, había adoptado a una niña india, se extendió como la pólvora por los pequeños asentamientos y los puestos militares. El mayor Silas Blackwood, líder de las tropas locales, un hombre cuya ambición era tan vasta como su crueldad y cuya visión del mundo era tan estrecha como la boca de un rifle, lo vio como una afrenta personal. Para Blackwood, Nishoni no era una niña, sino una amenaza indígena, un símbolo de la resistencia que él estaba jurado a erradicar. Y Caleb, por su acto de compasión, se convirtió en un simpatizante indio, un traidor a los ojos de la ley y del prejuicio. La persecución comenzó casi de inmediato. Las patrullas de Blackwood, implacables y omnipresentes, se convirtieron en una sombra constante en el horizonte. Caleb, con Minusint, Nishoni, aferrada a su lado, debió abandonar su rancho, ese refugio que había sido su prisión. La niña, en su silencio, se convirtió en su espejo. En sus ojos, Caleb veía la fe, la vulnerabilidad y la capacidad de amar que él creía haber perdido. Su viaje fue una huida constante, una odisea de supervivencia bajo el sol abrasador y las noches heladas. La sed, el hambre y el miedo eran sus compañeros, pero también lo era el vínculo que crecía entre ellos, un lazo forjado en la adversidad y la necesidad mutua. Caleb le enseñó a montar a caballo, a distinguir las huellas en el polvo, a encontrar agua en los lugares más insospechados. Nishoni, a cambio, le devolvió la risa, el asombro por las pequeñas maravillas de la naturaleza y una razón para seguir adelante cuando las fuerzas lo abandonaban. Finalmente, el destino, con su mano invisible, los guió hacia el rancho del respetado don Santiago Mendoza. Era una vasta extensión de tierra, fértil en comparación con las desolaciones que Caleb había conocido, y su casa principal, de adobe y madera, se alzaba con una dignidad que hablaba de generaciones. Don Santiago, un hombre de pocas palabras pero de una mirada profunda y una sabiduría innata, había oído hablar de Caleb, no solo de su dudosa reputación como simpatizante indio, sino también de su habilidad con el ganado y su innegable destreza con el rifle. Era un hombre pragmático, que valoraba el talento por encima de los rumores. Y así, Caleb, con Nishoni a su lado, encontró un nuevo hogar y un propósito como capataz del rancho Mendoza. La rutina del trabajo duro, el olor a ganado y a cuero, el sonido de los caballos en el corral, todo ello representaba un ancla, una vuelta a la vida que creía haber abandonado para siempre. Pero no era solo el trabajo lo que reavivó el espíritu de Caleb. Fue Isabela Mendoza, la hija de don Santiago, quien se convirtió en el faro en su oscuridad. Isabela era una mujer tan vibrante como la tierra que la vio nacer, con ojos tan profundos como el cielo nocturno y una fuerza de voluntad que rivalizaba con la de cualquier hombre del oeste. Había una pasión en ella, una determinación que la hacía destacar,
ya fuera montando a caballo con la gracia de una amazona o discutiendo con su padre sobre la gestión del rancho. Caleb la observaba desde la distancia, con un interés que creía olvidado. Su risa, clara y melodiosa, resonaba en el aire del atardecer, y su presencia llenaba de luz y color un mundo que se había vuelto gris. Poco a poco, a través de conversaciones sencillas sobre el ganado, sobre el tiempo, sobre la vida en la frontera, una conexión comenzó a formarse entre ellos. Isabela no veía en Caleb a un hombre marcado por el dolor, sino a un alma noble, a un protector. Y Caleb, a través de sus ojos, comenzó a ver la posibilidad de una nueva vida, de un amor que creía perdido para siempre, una esperanza tan real como el latido de su propio corazón. El Rancho Mendoza, con su vibrante vida y la calidez de su gente, se convirtió en un refugio, no solo para Caleb y Nishoni, sino también para el corazón de Caleb. Él comenzaba a construir, ladrillo a ladrillo, un futuro, una familia inesperada, bajo la atenta y bondadosa mirada de don Santiago y el amor incipiente de Isabela. Nishoni florecía, sus ojos antes temerosos, ahora llenos de la curiosidad y la alegría de una niña protegida. Caleb la veía reír y jugar con los hijos de otros rancheros, y su corazón se expandía con un amor que temía nunca volver a sentir. Pero el pasado, como una serpiente al acecho en la roca, nunca está verdaderamente enterrado en el oeste. Justo cuando la paz parecía haberse asentado sobre el Rancho Mendoza, justo cuando Caleb se permitía soñar con un mañana sin sombras, su pasado lo alcanzó de la manera más dolorosa e inesperada. Los rumores de una banda de cuatreros, audaces y crueles, que asolaban la región, robando ganado y dejando un reguero de destrucción, se hicieron más fuertes. Caleb, con su experiencia, se unió a las partidas de búsqueda, rastreando las huellas, leyendo el desierto como un libro abierto. Fue durante una de esas persecuciones, en un cañón polvoriento donde el eco de los disparos aún resonaba, que el líder de la banda de cuatreros fue finalmente acorralado, y al ver su rostro, el mundo se le vino abajo a Caleb. El hombre al frente de aquella escoria, el hombre cuyos ojos reflejaban una oscuridad tan profunda como la mina más oscura, era su propio hermano menor, Silas Thorne. El mismo que había desaparecido años atrás, envuelto en una nube de malas decisiones y promesas rotas. Silas, el niño que había compartido sus juegos, que había dormido en la cama contigua, se había convertido en un lobo, un depredador que ahora amenazaba la estabilidad del Rancho Mendoza y por ende la seguridad de su nueva familia. La sangre se le heló en las venas. Era una traición que dolía más que cualquier bala, un golpe al honor y a los recuerdos más preciados. Silas, con una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos muertos, lo reconoció de inmediato. «Vaya, vaya, Caleb», siseó, su voz cargada de un resentimiento antiguo. «Parece que el buen hermano mayor ha vuelto a salvar el día, o a estorbar». El aire se volvió denso con la tensión. Caleb estaba atrapado entre dos fuegos. Por un lado, la amenaza implacable del mayor Blackwood, quien intensificaba su búsqueda de Nishoni y no perdía oportunidad de desacreditar a Caleb, difundiendo calumnias sobre su lealtad y sus intenciones, viendo en su presencia en el Rancho Mendoza una oportunidad para desestabilizar a don Santiago y quizás para encontrar a la niña que él consideraba su presa. Blackwood, con su uniforme impecable y su mirada de acero, representaba la injusticia de la ley, el prejuicio institucionalizado. Sus patrullas rodeaban el rancho con mayor frecuencia, sus hombres preguntaban, investigaban, con una frialdad que helaba la sangre. Había rumores de que Blackwood planeaba un ataque directo, una inspección, que en realidad sería un asalto para llevarse a Nishoni. Por otro lado, la traición de Silas era un veneno que corría por sus venas.
Su hermano no era solo un criminal, era un espejo de un pasado que Caleb quería dejar atrás, una mancha en el legado de su familia. Silas, resentido por viejas afrentas y una vida de elecciones equivocadas, no solo saqueaba el ganado, planeaba un ataque final y devastador sobre el rancho Mendoza, no solo por el botín, sino para destruir lo que Caleb había construido, para desmantelar su nueva felicidad. Quería ver a Caleb caer, arrastrarlo a la oscuridad que él mismo habitaba. La amenaza de Silas era personal, visceral, un eco de una herida familiar que nunca había sanado. Caleb se encontraba en el centro de una tormenta perfecta. Su honor estaba en juego, no solo frente a la ley y la comunidad, sino ante el legado de su familia y el amor que había vuelto a florecer en su corazón. ¿Podría Caleb redimirse de su propio pasado, de la sombra de su hermano, y asegurar un futuro para su inesperada familia en una tierra donde la justicia era un concepto tan volátil como el viento del desierto? El clímax llegó con la furia de un ciclón del desierto. La noche se había tragado la luz del crepúsculo, dejando al rancho Mendoza sumido en una oscuridad impenetrable, rota solo por el parpadeo de las estrellas distantes. La atmósfera, pesada y silenciosa, predecía la inminente tormenta, no de lluvia, sino de violencia. Caleb, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, había sentido la cercanía del peligro. Los informes de los rastreadores y las palabras de Isabela, que compartía su inquietud, confirmaron que Silas y su banda se acercaban. Al mismo tiempo, la sombra de Blackwood se cernía. Sus soldados habían sido vistos en los caminos cercanos, una amenaza dual que asfixiaba el aire. Caleb se movía con la determinación fría de un hombre que ha encontrado una razón para luchar. Había organizado a los vaqueros y a los peones, hombres leales a don Santiago, pero también a él. Isabela, con su espíritu indomable, se había negado a quedarse atrás, su rifle en mano y sus ojos reflejando la misma resolución que los de Caleb. Nichoni, ajena a la magnitud del peligro, dormía profundamente, su pequeña figura un recordatorio constante de lo que estaba en juego. El ataque de los cuatreros fue brutal y repentino, un torbellino de disparos, gritos y el estruendo de los cascos de los caballos sobre la tierra seca. Las primeras balas silbaron por el aire, impactando contra los muros de adobe. Caleb, al frente, disparaba con una precisión mortífera, sus movimientos fluidos y calculados. El olor a pólvora quemada llenaba el aire, mezclándose con el sudor y el miedo. El rancho se convirtió en un campo de batalla, donde cada sombra podía esconder un enemigo. La voz de Silas, ronca y cargada de odio, resonaba por el corral, incitando a sus hombres, buscando a Caleb. «Thorn, muéstrate, cobarde, no puedes esconderte para siempre». El corazón de Caleb se encogió, era su hermano, y sin embargo, era un extraño, un monstruo forjado por la oscuridad. La confrontación era inevitable. Caleb sabía que no podía huir, no podía permitir que la malevolencia de Silas destruyera este nuevo hogar que había encontrado. Debía enfrentarse a él, no solo por el rancho, sino por su propia alma, por el legado de su familia que Silas había mancillado. En medio del caos, Caleb vio una sombra escabullirse hacia la casa, no principal. Era Silas. Su objetivo no era solo el ganado, sino el corazón del rancho, la familia misma. Con un grito que venía de lo más profundo de su ser, Caleb se lanzó tras él, abriéndose paso a través del fuego cruzado. Entró en la penumbra de la casa, el crujido de la madera bajo sus botas y el eco de sus propios latidos resonando en sus oídos. Silas estaba allí, un revólver en la mano, sus ojos brillantes con una locura fría. Sus miradas se cruzaron y en ese instante el tiempo pareció detenerse.
Viejos recuerdos de la infancia, de días más simples, destellaron en la mente de Caleb, solo para ser aplastados por la cruda realidad del presente. «Esto termina aquí, Silas», dijo Caleb, su voz apenas un susurro, pero cargada de una autoridad inquebrantable. «Siempre queriendo ser el héroe, ¿verdad, hermano?», se mofó Silas, levantando su arma. «Pero esta vez no hay escape. Todo lo que amas será cenizas». El duelo fue rápido y brutal, un reflejo del odio que se había gestado durante años. Las balas volaban, el aire vibraba con la tensión. Caleb, con una agilidad que sorprendió incluso a Silas, esquivó un disparo y se abalanzó sobre su hermano. La lucha cuerpo a cuerpo fue feroz, un torbellino de puñetazos y patadas, el sonido de la carne impactando, el aliento jadeante. Caleb no luchaba con rabia, sino con la desesperación de quien protege lo más preciado. En un momento decisivo, logró desarmar a Silas, quien cayó al suelo con un gemido de frustración. El revólver de Silas se deslizó por el suelo, deteniéndose a los pies de Caleb. Tuvo la oportunidad, el instante para acabar con todo, para destruir esa sombra de su pasado. Pero al mirar a su hermano, maltrecho y derrotado, Caleb vio un atisbo de la desesperación que él mismo había conocido. Fue en ese preciso instante cuando el destino parecía haber culminado su cruel juego, cuando el sonido de los cascos de los caballos y las órdenes militares rompieron el aire. El mayor Blackwood, con sus tropas, había llegado. Los disparos cesaron. Los cuatreros, sorprendidos, comenzaron a rendirse o a huir. Blackwood, con una sonrisa de triunfo que no llegaba a sus ojos, entró en la casa, su mirada fría cayendo primero sobre Silas, luego sobre Caleb, y finalmente, con una avidez inconfundible, sobre la habitación donde Nishoni dormía. «Bueno, Thorn», espetó Blackwood, su voz resonando con autoridad. «Parece que te atrapé, un traidor que fraterniza con los indios y se asocia con forajidos. La niña viene conmigo, y tú al calabozo». Caleb, con el corazón en un puño, se interpuso entre Blackwood y la habitación de Nishoni. «Ella es mi hija», dijo, con una voz que no admitía réplica, «y no voy a permitir que le hagas daño». La tensión era palpable, la confrontación inevitable. Don Santiago y Isabela, que habían entrado en la casa al ver la llegada de los soldados, se colocaron al lado de Caleb, sus rostros reflejando una determinación inquebrantable. «Este es mi rancho, mayor», dijo don Santiago, su voz grave y firme. «Caleb es mi capataz y la niña es parte de esta familia. No permitiré que la arranques de su hogar». La mirada de Blackwood vaciló por un instante. La autoridad de don Santiago, su reputación intachable y la presencia de Isabela, su hija ferozmente leal, eran un muro que no había previsto. Pero su arrogancia no le permitía retroceder. «Tendré que llevármela por la fuerza, viejo», gruñó, haciendo un gesto a sus hombres. Fue entonces cuando Silas, desde el suelo, hizo algo inesperado. Exhausto, derrotado, pero con un último vestigio de la lealtad de la sangre, habló, su voz ronca por el esfuerzo. «No es él, mayor. Los cuatreros éramos nosotros. Caleb me acorraló, me desarmó. Él ha estado protegiendo este rancho y a esa niña. Y usted, mayor, no es más que un cobarde que persigue a los inocentes». Las palabras de Silas, aunque dichas por un criminal, golpearon a Blackwood como un rayo. El testimonio de un forajido, el propio hermano de Caleb, desmantelaba. Su narrativa exponía su verdadera naturaleza. Los soldados, algunos de ellos hombres con conciencia, miraban a Blackwood con una nueva duda en sus ojos. El mayor Blackwood, humillado y expuesto, se vio acorralado. La verdad, por una vez, se había abierto paso a través de la red de mentiras y prejuicios que había tejido. Con un último destello de rabia contenida, supo que su juego había terminado. No podía llevarse a Nishoni sin una justificación, y ahora su propio prisionero
lo había traicionado de la manera más pública. Esto no ha terminado, Thorn, siseó Blackwood antes de girarse y ordenar a sus hombres que se llevaran a Silas y a los cuatreros restantes y que se retiraran del rancho. Su derrota era evidente, su autoridad erosionada. La sombra que había proyectado sobre Caleb y Nishoni comenzó a disiparse. El acto de coraje de Caleb, no solo al enfrentar a su hermano, sino al proteger la verdad y a los suyos, había cambiado el rumbo de la marea. Con la partida de Blackwood y la aprehensión de Silas y su banda, la tensión que había oprimido el rancho Mendoza se disipó como la niebla al sol. El silencio que siguió a la tormenta de pólvora y gritos no era un silencio de vacío, sino de alivio profundo, de una paz recién hallada. El olor acre de la pólvora se disolvió en el aire fresco de la mañana, que traía consigo el aroma dulce de la tierra mojada y el de los pinos lejanos. Los vaqueros, cansados pero victoriosos, comenzaron a evaluar los daños, a atender a los heridos y a restaurar el orden. Pero la victoria era más que una mera contabilidad de bienes y bajas. Era una victoria del espíritu, un triunfo de la bondad sobre la maldad. Caleb, magullado pero ileso, se arrodilló junto a Nishoni, que se había despertado durante el caos. Sus ojos grandes y asustados, pero ahora llenos de una confianza inquebrantable al ver a su protector. La abrazó con una fuerza que venía de lo más profundo de su ser, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo como un ancla en la realidad. Las lágrimas que había reprimido durante años finalmente brotaron, no por tristeza, sino por la abrumadora gratitud y el amor que sentía por esta niña que le había devuelto la vida. Nishoni, con la inocencia de los niños, le devolvió el abrazo, su pequeña mano acariciando su mejilla. Había encontrado un hogar y Caleb una familia. Isabela se acercó a ellos, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas, su rostro cansado pero radiante. Se arrodilló junto a Caleb y sus manos se encontraron, un toque tierno que sellaba una promesa tácita. La lucha había revelado la verdadera naturaleza de Caleb, su honor, su valentía, su compasión. Y en ese momento, bajo el cielo que comenzaba a teñirse de dorado con el amanecer, Isabela supo que el amor que sentía por él no era una ilusión, sino una verdad tan sólida como las montañas que los rodeaban. Don Santiago observó la escena desde la distancia, con una sonrisa de satisfacción en su rostro curtido. Había puesto su fe en el hombre correcto, y su rancho, su familia, estaba a salvo. El destino del mayor Silas Blackwood no fue tan glorioso. El testimonio de Silas Thorn, aunque de mala gana, junto con las quejas de los rancheros locales que habían sido testigos de la crueldad y la parcialidad de Blackwood, llegaron a oídos de las autoridades superiores. Su reputación quedó destrozada, su carrera militar arruinada. Fue discretamente reasignado a un puesto lejano, una vergüenza que lo persiguió hasta el fin de 1900. Sus días, su prejuicio y su ambición lo habían consumido, y el oeste, con su propia justicia implacable, lo había escupido. Silas Thorn, a pesar de su vil naturaleza, había realizado un acto, quizás inconsciente, de redención al hablar la verdad. Fue entregado a la justicia, y el camino que la ley le depararía era incierto, pero Caleb supo que, a pesar de las cicatrices, había salvado una parte de lo que quedaba de su hermano. El lazo de sangre, aunque tenue y retorcido por el crimen, no se había roto por completo. Caleb visitó a Silas en la cárcel una vez, en silencio, y en la mirada de su hermano vio un destello de arrepentimiento, una chispa de la persona que una vez había sido. Fue un cierre doloroso, pero necesario, un paso hacia la aceptación y el perdón de un pasado que ya no lo definía. Los días que siguieron fueron de reconstrucción, no solo del rancho, sino de las vidas. Caleb Thorn,
El hombre que había buscado refugio en la soledad había encontrado en la compasión y el sacrificio una nueva razón para vivir. El rancho Mendoza, con Caleb como su capataz indispensable, prosperó. Su habilidad con el ganado y su conocimiento de la tierra, combinados con la sabiduría de don Santiago y el espíritu vivaz de Isabela, aseguraron su futuro. Nishoni, la niña de los ojos tristes, floreció. Bajo el cuidado de Caleb e Isabela y con el amor de don Santiago, aprendió a reír, a correr libremente por los campos, a mirar al cielo con asombro y no con miedo. Se convirtió en la luz del rancho, el símbolo viviente de la compasión que había transformado la vida de Caleb. Hablaba tanto en inglés como en la lengua de los Mendoza, y aunque nunca olvidaría sus raíces, encontró en esta nueva familia un lugar seguro para crecer y soñar. Y Caleb e Isabela, su amor, forjado en la adversidad y sellado por la valentía, floreció con la belleza de las flores del cactus después de la lluvia. Se casaron bajo el cielo abierto del oeste, con don Santiago y Nishoni como sus testigos más preciados. Caleb había encontrado en Isabela no solo una esposa, sino una compañera de alma, alguien que entendía la profundidad de su dolor pasado, pero que lo animaba a mirar hacia el futuro con esperanza. Las noches ya no estaban pobladas por los fantasmas de la pérdida, sino por el calor de la compañía, el murmullo de la risa de Isabela y el dulce sueño de Nishoni en la habitación contigua. La vida en el oeste seguía siendo dura, llena de desafíos y de la imprevisibilidad de la naturaleza y de los hombres, pero Caleb Thorne ya no era un hombre atormentado. Había cruzado su propio desierto, había enfrentado sus demonios y había emergido al otro lado, redimido. Su honor, una vez puesto en duda, brillaba ahora con la fuerza de un sol naciente. Había elegido el camino de la compasión, del sacrificio y del amor, y en esa elección había encontrado no solo un nuevo hogar, sino un propósito que trascendía su propia existencia. Y así, mis oyentes, la historia de Caleb Thorne se convirtió en otra de las muchas leyendas que el viento del desierto lleva consigo, de boca en boca, de fogata en fogata. Una leyenda que nos recuerda que incluso en las tierras más despiadadas, donde la justicia es tan volátil como el polvo y la soledad tan vasta como el horizonte, el corazón humano, en su infinita capacidad de amar y redimirse, puede encontrar su verdadero refugio, y que la esperanza, esa mariposa esquiva, siempre encuentra el camino para posarse en las almas más nobles, incluso en el corazón del indómito oeste.